Buenos días. Bueno, de pronto la invitación fue para hablar de impuestos y yo vine a decir que no paguemos impuestos. ¿Y cómo no se paga de impuestos? Mitigando. Vamos a ver por medio de la educación en varios países donde he estado trabajando, entre ellos Venezuela, Panamá, España y esta bella Colombia, cómo podemos mitigar con la educación. Voy a hablarles a ustedes de conciencia y conciencia ambiental, porque lo que se debe trabajar en la educación es la conciencia, o sea, trabajar con investigación y conocimiento. Lo primero es quitar ese paradigma de pagar por contaminar. Yo voy a pagar y contamino, y resulta que es más difícil pagar para no contaminar. Ojo a esto. Cuando yo contamino varios de los ríos en Colombia, porque el 80% de los ríos en Colombia están contaminados, sucede que la gente les dice vamos a descontaminar. El caso del río Bogotá. El río Bogotá para descontaminarlo era costosísimo y en estos momentos empresas pagan por contaminar y así sucesivamente. Bueno. Entonces, hablando de conciencia y educación ambiental, ustedes van a ver siempre en la nube una hojita que va a llevar toda la hilación del proceso educativo. Porque esa hoja que tiene la mitad de un ambiente de cemento, y yo le llamo la patología del cemento, la que diariamente nos está contaminando por esa cantidad de elementos que se utilizan en la construcción. Entonces toda la hilación va a ser en conciencia, o sea, por medio de la educación y en conciencia ecológica. Ante el problema basado en el uso y abuso de los recursos naturales primarios y teniendo en cuenta que a pesar de muchos programas, campañas y tributos, el caso ya del comparendo ambiental, que vienen presentando las autoridades y organizaciones implicadas en el asunto. Los resultados no son gratos. La conciencia de los habitantes en su mayoría no ha sido influenciada. Y ese metabolismo urbano, voy a hablarles mucho del metabolismo urbano, viene de interioridad de nuestra mente, de nuestra conciencia. El metabolismo urbano tiene que ver mucho con la sistematización de nuestra conciencia. Por eso en la programación neurolingüística, a ese aprestamiento del ambiente, tenemos que ver mucho con los ecosistemas inteligentes. Y además, cuando la educación forma parte de la solución, es un elemento importantísimo allí. Actualmente la gente paga por contaminar, pues así lo prefieren, pues el monto de descontaminar es más alto que la multa por pagar. Bueno, hay una organización, en el año 2006 estuvimos presentes en ese programa de líderes del G8 y se hablaba del cambio radical en la transparencia fiscal. Esa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha venido trabajando en contra de comportamientos empresariales susceptibles a disminuir o erosionar la capacidad de los estados de generar ingresos de fuente tributaria y se presentó el 17 de junio ante muchos de los países más los líderes del G8 ese informe titulado Un cambio radical en la transparencia fiscal, que propone desarrollar un modelo de intercambio de información fiscal que sea global, seguro y eficaz. Si ustedes ven, en el año 71 en México se da la ley, nosotros en el año 99 en Colombia, después de muchos encuentros mundiales en Colombia se desarrolló. En esa época nosotros éramos revolucionarios porque hablábamos de no contaminación. En esa época los colombianos, el caso mío, éramos perseguidos como comunistas por pensar en ese proceso. Y me tocó la parte más triste, que fue la contaminación de la isla Salamanca.
Las aves migratorias en el mes de septiembre pasan y eran millones de aves que morían. Se hizo una truncal, la del Caribe, donde no se dejó respirar a muchos de los animales y pasaban por encima de la carretera. Al otro día se veía mortalidad completa de ellos. Eso se expuso con el G8. Afortunadamente, en Colombia, un ingeniero que iba a construir, se le prohibió construir un hotel en la zona de Bolívar, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Cultura ambiental. Por eso en la Universidad de la Amazonía se creó ese doctorado y se viene creando en diferentes universidades de los países donde tenemos influencia. Si hablamos de la cultura ambiental, decimos que se entiende por cultura ese conjunto de instrumentos físicos, sociales y simbólicos transmitidos de una generación a otra, una ciencia ambiental de conciencia que tiene que demostrar que ninguna de las formaciones culturales puede darse en forma aislada de la transformación del medio. Eso es muy importante en ese sentido. Nuestra cultura ambiental es algo insostenible en nuestro país. Por eso debemos empezar a concientizar en ese sentido. ¿Qué acciones hemos tenido? Hemos tenido las acciones educativas en instituciones. La influencia ha sido en varias universidades, entre ellas la Universidad de la Amazonia. En estos momentos estamos influenciando en Bogotá, en la red de universidades, Uniminuto, la Universidad del Bosque, la Universidad Distrital. ¿Qué hacemos? Concientizar a los chicos. Todas las carreras que hay en las universidades tienen una transversalidad y se llama educación ambiental. En el caso de universidades como las que tienen mercadeo y publicidad, estamos trabajando que los estudiantes vean gestión ambiental, legislación ambiental y fuera de eso, la parte de conciencia ambiental. Todas las universidades, esa es la idea, y la idea es que en el ministerio se empiece a trabajar en ese sentido. La Universidad de la Amazonía también está trabajando en varias facultades la transversalidad de la educación y la cultura ambiental. Si ustedes notan, la mayoría de